soy María Jesús Jiménez, soy psicóloga y consultora de empresas y particulares. Imagino que muchos habréis asistido a varios, ¿no? Incluso algunos sé que a bastantes. Y es verdad que el punto final, si el punto final le damos este toque de inteligencia emocional, pues a lo mejor ponemos como la guinda, ¿no? de la parte más humana que tiene que haber en todo el comercio digital. Este es el título, ¿no? del taller, Inteligencia Emocional al servicio de tu comercio. Hago un paréntesis, lo que vamos a hablar aquí, siempre digo que sirve, al final somos personas, ¿vale? Somos personas en nuestro comercio, somos personas en nuestro trabajo, somos personas en casa, con nuestros amigos, en nuestro equipo de fútbol. Lo que digo aquí, la inteligencia emocional va a servir para cualquier ámbito de vuestra vida, ¿vale? En determinados aspectos nos vamos a centrar más, lógicamente, en lo que es el comercio, pero es totalmente transversal. Quiero decir, es difícil que la persona que sea inteligente y emocional solo lo sea en una faceta de su vida. No deja de ser una habilidad que en cuanto la adquirimos o vemos cómo funciona, la podemos trasladar a diferentes ámbitos de nuestra vida. Los objetivos que hoy tenemos que conseguir, a ver si lo conseguimos, es empezaremos identificando los elementos de la realidad, ¿vale? Detectar los factores que dificultan esta consecución de objetivos. Aquí iremos un poco al meollo de estas 2 horas, que será entrenar la inteligencia emocional como forma de relación con el entorno, definir un estilo ideal, y esto nos va a servir, lógicamente, cuando lleguemos a este punto, para saber prevenir y anticiparse a posibles crisis. No a todas, porque de hecho estamos viviendo en una en la que no hubo capacidad de prevención, quiero decir, la herramienta que nos salve de todo no existe, pero sí que seremos capaces de atender, ¿no?, a variables que nos servirán para prevenir y anticiparnos a lo que puede venir, que muchas veces, pues eso, hay señales, pero o no las vemos o no las queremos ver, ¿vale? Haré un poco, yo no sé cuántos de aquí estuvisteis en el webinar de la semana pasada. La semana pasada la verdad es que fue, quiero decir, para conseguir de lo que hablamos la semana pasada hay que ser inteligente emocional. Los que no asististeis, no hay problema, porque esto está colgado en YouTube, en la cuenta de la cámara, con lo cual no hay problema. Pero sí que para conseguir, y a mí me gustó que empezáramos por el objetivo, ¿vale? Porque yo creo que empezar por el objetivo motiva más, ¿no? De decir, vale, yo quiero ser esto y ahora, como quiero serlo, ya tengo la motivación, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Como yo no sé quién estuvo y quién no, voy a hacer un breve, para hilarlo, ¿no? Para hilar una cosa con la otra, 4 o 5 pinceladas de lo que hablamos el viernes pasado. El viernes pasado hablamos de que nuestro objetivo en nuestro comercio, en nuestro negocio, empresa, en nuestro proyecto, sea el que sea, era ser love mark, ¿vale? Era aquella forma de presentarme en el mundo, de presencia en el mundo, en la que yo creo un vínculo, creo ese vínculo emocional, esa vinculación psicológica, en la que haga lo que haga, a no ser que luego me vaya mucho de mi camino, ¿no? La gente me va a seguir. Pues es el ejemplo, ¿no?, de la persona que nosotros íbamos a la peluquería, por ejemplo, la peluquera con la que nos gustaba y teníamos ese vínculo, se cambiaba de peluquería y nos íbamos detrás de ella, ¿vale? Eso es el concepto que se entiende como love mark. Y para llegar a eso, hablamos de las emociones, que voy a dar ahora aquí la pincelada, ¿no?, de lo que son las emociones, para entrar luego en la inteligencia emocional, que va a ser la herramienta que me permitirá ser love mark, crear esa vinculación. Las emociones es un camino complejo, es un camino que forma parte de cualquier aspecto de nuestra vida, pero que no es fácil identificar, ¿vale? Es verdad que tampoco estamos acostumbrados. No me gusta mucho hablar de fácil o difícil, porque no es difícil. Lo que pasa es que no sabemos, no tenemos el entreno suficiente, tampoco nos han enseñado mucho, y cuando algo pues estamos empezando, ¿no?, o estamos conociendo, lógicamente tenemos una dificultad que cuando llevamos años y práctica pues no la tenemos. No es difícil, simplemente hay que entrenarlo.
para meternos un poco en el camino de las emociones y veáis lo complejo que puede llegar a ser, en el tema de las emociones hay dos líneas de investigación, ¿vale? Yo os hablaré, yo soy psicóloga y hablaré pues, de lo que es la psicología como ciencia y la parte más científica del comportamiento humano, ¿no? Hay una línea de investigación, resumiendo mucho, que dice que nosotros vemos un oso, tenemos miedo y corremos, ¿vale? Y hay otra línea que dice que nosotros vemos el oso, corremos y al darnos cuenta de que corremos, tenemos miedo. A nosotros aquí en este momento no nos interesa saber si es antes el huevo o la gallina. Quiero decir, lo que está claro es que cuando sentimos una emoción, hay un componente fuerte que nos lleva a ejecutar una conducta. Si nosotros tenemos miedo y corremos, o corremos y luego tenemos miedo, nos da igual. Además, yo creo que esto también dependerá mucho de la situación en la que nos encontremos. Quiero decir, puede haber una situación en la que yo sienta muy fuerte la emoción y sea consciente de que la siento y luego actúe, ¿no? Y otro tipo de situación en la que yo actúe y luego sea consciente de lo que me ha llevado a actuar. Independientemente de la secuencia, es verdad que existen las dos cosas. Quiero decir, existe el pensamiento y existe la emoción para llegar a la conducta. Pero se dan tan rápido, es tan automático, que aunque parezca a la vez, es verdad que siguen su secuencia. Al final la emoción es, fijaos que el universo de las emociones es inmenso. Las 6 del centro, seguramente ya habréis oído, ¿no? Son las 6 emociones básicas en las que se sustenta lo que es la inteligencia emocional y lo que se sustenta nuestro sistema emocional, ¿vale? Estas 6 emociones son universales. Pues son la ira, el asco, la tristeza, felicidad, sorpresa y miedo, y son las que tenemos como especie. Todos los seres humanos, vivamos donde vivamos, independientemente de nuestra cultura y la educación y la sociedad y el entorno en el que hemos nacido, tenemos estas emociones. A partir de aquí, ya interviene la cultura, el entorno y la sociedad, ¿vale? La gestión de las mismas y la evolución de las mismas bueno, que esto derivaría, ¿no? En lo que luego serían sentimientos y, bueno, toda una serie de cosas que ahora no entraremos. Pero en estas 6 básicas, la emoción es universal, quiero decir, en cualquier parte del mundo, cualquier ser humano, cuando siente tristeza, le pasa lo mismo, ¿vale? Tiene la misma sintomatología fisiológica, tiene los mismos pensamientos, ¿no? Y la repercusión es la misma. Pero fijaos cómo luego, a partir de aquí, lo que yo haga con ello ya interviene. Quiero decir, el ejemplo típico es, por ejemplo, la tristeza, que cualquier persona está triste ante una pérdida, ¿no? De un ser querido, y fijaos cómo hay culturas, ¿no? En que el celebrar queda un poco así. Fíjate cómo ya nos cuesta decir celebrar, ¿no? Pero el realizar algún acto que acompaña ese duelo, pues es diferente de una sociedad a otra. Los rituales, ¿no? de despedida, o incluso esas culturas en las que, pues eso, hacen una fiesta, ¿no? Y celebran la vida que tuvo esa persona. Fijaos cómo aquí ya todo lo que yo me diga a mí misma de la tristeza va a estar muy condicionado por mi entorno, ¿vale? La gestión ahí ya depende mucho no tiene nada, y no hay ninguna cosa mejor ni peor, quiero decir, simplemente es ver cómo la intervención del entorno, de donde yo me he criado, va a hacer que yo tenga la gestión de una emoción de una manera o de otra. Y esto nos pasa absolutamente con todas. Esto, si lo llevamos al plano del comercio, de la empresa, nos pasa exactamente lo mismo, y es lo que veremos con la inteligencia emocional. Ante la sorpresa, ante el miedo, ¿vale? En este momento de incertidumbre, ¿no? De los comercios y de las empresas y de este momento complicado, más que nada, no por chungo, que también lo es, sino por añadirle el componente de que no sé cuándo va a acabar, y ese miedo a la incertidumbre dependerá, la gestión del mismo hará también, y veremos diferencias entre cómo reacciona una persona,
¿vale? Y cómo reacciona otra. Por eso es importante en este momento complicado y en el que la carga emocional es grande, quiero decir, es intensa, ver un poco cómo gestionamos estas emociones. La emoción, a fin de cuentas, es, pues, la definición, ¿no? Lleva implícita una tendencia a actuar. Nosotros actuamos hacia algún propósito. Por otro lado, la RAE lo define como una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Y yo añadiría de proceso cognitivo, quiero decir, del pensamiento, ¿no? Que me dice, ostras, tengo miedo. A veces, y lo sabréis, el pensar tengo miedo, el ser consciente de tengo miedo, me genera más miedo. Entonces, esta parte es la que tengo que gestionar, a fin de cuentas, la parte consciente, ¿no? Pero esto viene después, porque es verdad que la emoción, en esencia, pura y dura, es la alteración de ánimo, intensa y pasajera. Yo, cuando tengo miedo, reacciono de una determinada manera. Cuando me pongo triste, igual, ¿vale? Por tanto, las emociones nos van a mover hacia aquello que consideramos agradable y nos van a apartar de aquello que nos resulta aversivo, que nosotros vemos como peligro. El cerebro humano, nosotros, estamos programados para sobrevivir. Y veremos que el miedo como emoción es lo que como especie nos ha garantizado la supervivencia, ¿vale? Luego veremos que el miedo a veces se puede convertir pues, en ese, el miedo que nos hace correr cuando vemos al oso es totalmente funcional, pero hay un miedo que es totalmente disfuncional, que es ese miedo que podemos sentir a lo mejor en este momento ante la incertidumbre, qué hago, qué no hago, y es ese miedo que mal gestionado nos puede llegar a paralizar, ¿vale? Pero tenemos que entender, y esto me parece clave entenderlo, que sintamos estas emociones como el miedo es funcional. Quiero decir, estamos programados para sobrevivir, no estamos programados para ser felices como especie. La felicidad no la tenemos que currar más y todo lo que es supervivencia nos sale de manera automática. Entonces, que yo ante una situación conflictiva o peligrosa o que me da miedo porque, pues eso, porque depende mi salud y depende mi economía, tenga miedo, es lo funcional. Siempre digo lo mismo, quiero decir, raro sería, preocupante, que ante una situación en la que lo normal y lo esperable es tener miedo, yo no sintiera. Esa persona podría llegar a tener un problema. Por tanto, la primera base es decir que yo sienta emociones desagradables, significa que funciono bien. Y esto me parece importante porque es verdad que hay mucha literatura que separa, que las divide entre emociones positivas y emociones negativas. Y las emociones pueden ser, eso sí, agradables y desagradables. Lógicamente, sentir tristeza no nos gusta, no es agradable, no es lo mismo que sentir alegría. Pero eso no quita que la tristeza sea negativa, porque la tristeza nos da información, el miedo nos da información. Imaginaos no tener miedo, ¿vale? Si yo no entiendo que eso es funcional, que eso tiene una función adaptativa y que me da señales, yo me pierdo mucha información. Primero me pierdo mucha información porque no atiendo aquello que me pone triste o aquello que me da miedo. Entonces, si yo no atiendo aquello que me pone triste, es más difícil que lo evite, ¿vale? Y por otro lado, porque intento luchar contra mi naturaleza humana. Quiero decir, el miedo va a aparecer y va a aparecer siempre. Lo importante es saber cómo gestionamos ese miedo. Por eso yo también soy crítica con los discursos de vence el miedo. El miedo no va a desaparecer y yo no quiero que desaparezca porque el miedo me pone en alerta ante posibles amenazas. Yo lo que quiero es actuar a pesar del miedo. Las personas que acostumbramos a llamar valientes, ¿no? Que incluso tenemos como referentes porque han hecho cosas y las admiramos por hacer cosas que a nosotros nos gustaría hacer, no ha desaparecido el miedo de su vida. No son personas que de repente se despiertan un día y ha llegado el día en que no tienen miedo y lo hacen. No, son personas que han aprendido a hacer las cosas
con miedo, ¿vale? Y a pesar de miedo. Eso es la base y el concepto de inteligencia emocional. No luchar para que no estés, sino aprender a gestionar, ¿vale? Estos serían los 4 componentes para irnos situando con los que tenemos que lidiar a la hora de ser inteligentes emocionales. Tenemos el componente fisiológico. Cuando yo siento una emoción, tengo una respuesta fisiológica. Cuando yo tengo miedo, se me altera el ritmo cardíaco, ¿no? La presión de la sangre, incluso se me va todas las piernas, porque aunque yo no me dé cuenta, el cerebro siente miedo y evolutivamente estamos preparados ante el miedo para huir, entonces las piernas se preparan para huir y esto es así y yo no hago nada para que esto sea así, ¿vale? Cuando yo tengo, pues eso, siento tristeza, ¿no? Tengo poca energía, ¿verdad? Siempre recordaremos los momentos o los días en los que estamos tristes por algo, que algún acontecimiento nos pone tristes. Estamos cansados, ¿vale? Es normal, ¿vale? La gente que me dice es que yo estoy cansada, es normal. ¿Por qué? Porque fisiológicamente, ante la emoción de la tristeza, el cerebro entiende que, que tendré que reparar algo, ¿vale? Que voy a tener que enfrentarme a algo y que tengo que reparar. Y ante esta necesidad de reparar, que él la ve así, se prepara. ¿Y cómo se prepara? Pues, pues poniéndome en un estado de energía pues latente, ¿no? De no tener demasiada energía. Junto a esto está el componente cognitivo, ¿vale? Que es todo lo que yo pensaba, ¿no? Tengo miedo, ¿vale? Y conductual, lo que haré y la emoción. Porque vamos a entrar en lo que es la inteligencia emocional, ¿vale? Y aquí sí que entraríamos, Martín, un poco en ver, y aquí que cada uno pues se sitúe en su parcela de realidad. Quiero decir, aquí cada uno vive, ¿no? En su parcela de realidad. Entonces vamos a intentar trasladar todo esto a mi parcela de realidad, ¿vale? ¿Qué es la inteligencia emocional? Todos lo hemos oído, ¿no? Toda la vida, porque a algunas personas les va mejor que a otras. Quiero decir, todos hemos tenido en nuestra vida, o tenemos incluso, o si no también cuando íbamos a clase en el cole, nos pasaba y todos los dijimos, ¿no? Pues aquella persona que era muy brillante en los estudios, pero que para la vida pues no era muy espabilado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en el otro lado pues teníamos aquella persona que académicamente pues no era brillante o que incluso pues no, podía no gustarle estudiar, pero que era espabilado, ¿vale? Esa persona era inteligente emocional, ¿vale? De lo que se trata es de tener el equilibrio y para eso estamos aquí, ¿no? De equilibrar una parte y la otra. Pero es verdad que, y ahora veremos por qué pasa esto, que hay personas que pueden ser muy inteligentes, ¿vale? Pero no atienden a determinadas cosas o carecen de la habilidad, porque la inteligencia emocional es una habilidad que hace que no tomen las decisiones correctas en un momento dado, ¿vale? ¿Qué hace que esas personas, las que veíamos que aunque académicamente no eran inteligentes, sí que tenían recursos para salir de determinadas situaciones, ¿qué les permitía hacer eso? Esa es la inteligencia emocional, ¿vale? Y ahora veremos por qué unos la tienen más, otros la tienen menos y qué tenemos que hacer para desarrollarla, para entrenarla. Al final la inteligencia emocional es eso, es una destreza. Es verdad que se llama inteligencia y ahora veremos por qué ha tenido el nombre de inteligencia, pero es una habilidad, ¿vale? Y como habilidad se aprende. Nos costará más, nos costará menos. Al principio tendremos que atender como quien aprende a conducir, ¿verdad? Que tiene que atender el retrovisor, el pedal, el cambio de marchas y luego, a base de practicar, lo vamos automatizando, interiorizando y ya podemos pensar en otra cosa. Pues con la inteligencia emocional, con tener la visión de la realidad, de mi realidad con inteligencia emocional, también se aprende. ¿Qué me va a permitir esta habilidad? Conocer y manejar mis emociones. Es decir, yo sé que tengo miedo, yo sé a qué tengo miedo,
y cómo voy a gestionar ese miedo. No solo las mías, digo miedo, pero puedo decir cualquier otra. Pero bueno, yo creo que en estos momentos, ¿no? Cuando hablamos de comercio, la emoción que a lo mejor más puede surgir es el miedo a tomar decisiones, el miedo a qué va a pasar, ¿no? Yo creo que a lo mejor es la más presente. El interpretar y entender las emociones de los demás, quiero decir, en esta gestión de mi emoción voy a contemplar al otro. Y esto es lo que hablábamos el otro día también con lo del Love Mark, tener muy presente al cliente. Estaré satisfecho porque esto me llevará a tomar decisiones, que es lo que ahora veremos, y sobre todo se convertirá en un hábito que favorecerá mi productividad. Quiero decir, yo veré que esta habilidad me genera pues un escenario, o sea, que yo me pongo en un escenario en el que yo soy capaz de tomar decisiones atendiendo pues a variables que me van a llevar a pues buenos resultados. Esto no es una varita mágica. Yo tampoco os voy a decir la clave para que triunféis. Ese discurso tampoco lo voy a dar yo, porque eso no existe, ¿vale? Nada, no hay nada en el mundo, desafortunadamente, que nos libre de equivocarnos. Lo que pasa es que tenemos que intentar evitar riesgo y evitar el mayor riesgo posible. Y saber, yo creo que saber que nos podemos equivocar ya es una forma de minimizar riesgo, porque no hay peor trompazo que el que cree que no puede equivocarse, ¿vale? Porque luego, pues eso, pues me frustro, pero eso es por tener las expectativas poco ajustadas. La inteligencia emocional lo que nos hará es ajustar nuestras expectativas a la realidad. Por tanto, cuanto más ajustado tengo yo la expectativa a la realidad, menos riesgo en teoría tengo, ¿vale? Y eso me permitirá, lo que decía ahora, atravesar malos momentos. Yo sé que esto no es magia, yo sé que me puedo equivocar, pero yo tengo analizado dónde puede estar el riesgo, ¿vale? Por tanto, cuando yo me llegue el mal momento, que nadie me va a librar de él si me tiene que llegar, porque además en la consecución de mi logro no estoy sola, no somos islas. Esto iría bien si yo en mi camino a conseguir el objetivo no intervinieran otras variables, pero esto no es así. Quiero decir, no somos islas, vivimos con gente, intervienen variables que no podemos controlar, es imposible tener el control de todo, por tanto, habrá momentos en los que a mí eso se me puede torcer, pero me ayudará a atravesar, porque yo tendré estrategias para levantarme y salir de ahí, reconociendo los sentimientos y lo que hemos dicho, salir airoso, ¿vale? La inteligencia emocional no es estar contento, ¿vale? Ni siquiera es, fijaos, ver la parte positiva de todo. Eso no es inteligencia emocional. La inteligencia emocional es tener la habilidad de ver la realidad con sus partes buenas y sus partes malas. Y haciendo este análisis de la realidad, tomar las decisiones más equilibradas para conseguir el objetivo, ¿vale? Yo no voy a vender mucho si pienso que voy a vender mucho. ¿Me explico? Quiero decir, el pensamiento positivo solo es válido si me conduce a la acción de tomar acción en cosas que me van a llevar a vender mucho. Y para eso tengo que ver cómo hacerlo. No es pensar que eso no solo es el pensamiento, ¿vale? Voy a hacer para ver cómo tengo que entrenar y qué tengo que hacer para racionalizar la emoción, porque de lo que se trata es de racionalizarla, ¿vale? El sistema límbico es donde están las emociones. Cuando nosotros sentimos miedo, cuando sentimos tristeza, cuando sentimos alegría, están en el sistema límbico. El sistema límbico es la parte más primitiva del cerebro. Es aquella que evolucionó en primer lugar. Y ahí está toda la parte de la emoción. Con la evolución desarrollamos el neocórtex, que ese es donde está el pensamiento. Ese es el que nos lleva a reflexionar, es el que tiene la capacidad de prever y de imaginar, ¿vale? Los adultos, los niños son puro sistema límbico, por eso actúan como actúan, y el adolescente pues empieza a desarrollar este neocórtex y es cuando se empiezan a conectar, ¿no?, esta capacidad de prever conductas y de gestionar emociones. ¿Qué pasa con las personas que comentábamos antes, que eran muy inteligentes académicamente, pero que a nivel emocional no? Pues cuando no hay conexión entre la amígdala, que es lo que está
en el sistema límbico, es el centro de las emociones, cuando no hay conexión entre esa amígdala y el neocórtex, es cuando puede haber mucha inteligencia y razonamiento correcto, pero no hay aprendizaje emocional, porque no hay nada, no hay vínculo que me haga reflexionar sobre la parte emocional, ¿vale? Esto es lo que explica que podamos decir de determinadas personas cómo puede ser que con lo inteligente que es no lo vea, no se dé cuenta y se meta pues en las mismas historias un montón de veces. Precisamente por eso, porque no lo ve, no prevé y no conecta. Al no haber aprendizaje emocional, que es el componente indispensable para evaluar las circunstancias, es probable que esa persona pues, se meta en situaciones muy repetitivas, más que complicadas, porque nadie se libra de elegir mal, pero sí que falla el aprendizaje emocional, porque toda la experiencia, ¿no? La vivencia de lo mal que lo he pasado, pues no queda. Y pues repite patrón y repite. Y esto pues lo podemos ver, ¿no? En muchas, tanto a nivel profesional como a nivel personal, muchas personas. Estas personas no saben, estas personas tienen que aprender y aprenden, ¿vale? Aprenden, pero hasta que aprenden es lo que pasa, ¿vale? Si ya nos situamos en el mapa de la inteligencia emocional, yo defino la inteligencia emocional como esta imagen, ¿vale? Yo soy un barco y yo sé llevar bien mi barco, quiero decir, yo llevo toda la vida llevando mi barco. El mar son las circunstancias y las velas son las emociones. Si yo no soy consciente de las circunstancias, ¿vale? Y yo siempre hago lo mismo, por muy bien que sepa llevar el barco, fijaos, no tiene nada que ver el que yo lo haga mal, pero no atiendo a las circunstancias, es probable que la misma solución, la solución que me ha servido en un momento dado, no me sirva en otro, ¿vale? Porque no voy a navegar igual sin tener en cuenta el mar, ¿vale? Y en función del mar, no solo es ver el mar y decir, el mar está así, es que en función del mar yo tengo que saber, pues, soltar vela, tensar vela o lo que yo tenga que hacer para ajustar la vela a ese mar. Esto que he dicho sí parece muy fácil y muy obvio, porque claro, cuando lo verbalizas todo es muy obvio, es muy difícil, porque tendemos a... Somos hábitos al final, somos costumbres, somos maneras de actuar y en la resolución de problemas, si no darnos cuenta de las circunstancias, lo vemos mucho. Tendemos cuando hemos solucionado un problema de una manera y se ha resuelto la situación, a que cuando se repite una situación, repetir la solución del mismo problema. Cuando las circunstancias ya no son las mismas y seguro que hay variables que han cambiado. Es imposible, quiero decir, las circunstancias, aunque la situación sea la misma, es imposible que se repita exactamente igual, pero ni dentro de 5 minutos algo habrá cambiado. Como aquello nos funcionó, la tendencia normal es creer que va a volver a funcionar, ¿vale? Y no nos paramos a analizar cómo está el mar, ¿vale? Cómo está el viento. Eso, que insisto, dicho así, es muy obvio, nos pasa a todos y nadie se libra de que le pase, ¿vale? Lo que pasa es que ser conscientes de ello ya nos ayuda a parar. Yo digo que cuando somos, la ventaja de ser consciente de algo es que ya no puedes dejar de ser consciente, ¿vale? Entonces, si yo cuando se me repite una historia que me suena similar a algo que yo resolví en un momento dado, si yo en ese momento ya me paro y digo, bueno, vamos a ver porque igual algo ha variado, si en ese momento yo soy consciente, ya no puedo dejar de serlo. Y aquí es donde empieza la clave de la inteligencia emocional. Si yo voy tratando a los clientes como, y esto es muy típico y es que me sabe mal decirlo, pero es que es un clásico, o sea, es el siempre lo he hecho así, ¿vale? ¿Y cómo te va? Porque igual te va fatal, ¿vale? No, pero es que yo siempre lo he hecho así. Este es el clásico que define el no tener para nada en cuenta las circunstancias. Y es que cero, ¿vale?
cero. Otra cosa es que yo analice las circunstancias, yo vea, yo reconozca mi tendencia y sea consciente de mi tendencia a hacer lo que siempre he hecho y me diga, es que me cuesta mucho cambiar porque llevo haciendo esto 20 años. Genial, lógicamente, claro que cuesta cambiar, claro, normal, normal, llevas 20 años, da igual 5, 10, 15, 20 años haciendo lo mismo. Lo que no sería normal es que no te costara salir de esa inercia, ¿vale? Pero por lo menos te das cuenta, ¿vale? Pero fijaos cómo estas frases de siempre lo he hecho así, hay muchas frases típicas, ¿no? De la culpa siempre fuera, tendemos mucho, ¿no? Amazon, claro que Amazon está, cuando eran los chinos, eso está, claro que está. Pero vamos a ver qué hacemos con eso y hay que hacer algo con eso. Pero mientras tanto, yo tengo que analizar cuáles son mis circunstancias, ¿vale? Por eso digo que a veces lo que digo aquí es muy obvio y cuando vamos bajando a nuestra parcela de realidad y a nuestro mundo y a la gente con la que interactuamos, nos damos cuenta de que puede ser muy obvio, pero es difícil salir de determinados patrones, ¿vale? Vimos ahí lo de que era ser Lofman, lo del otro día. Yo os invito a que lo visitéis en YouTube y habíamos conseguido ser Lofman porque teníamos inteligencia emocional. Habíamos conseguido tener estos valores, estos del otro día, ¿no? De confianza, sensación de control, entusiasmo, esperanza, bienestar, toda esta serie de valores que yo lograba con la vinculación emocional porque tengo inteligencia emocional, ¿vale? Si yo no tengo inteligencia emocional en este momento vital, es difícil que yo genere, que yo tenga sensación de control, ¿vale? Porque me meto en la ola de lo que tengo que hacer y no analizo lo que tengo que hacer, ¿vale? Es difícil que yo me meta un poco en el plano del descubrimiento, ¿vale? De descubrir cosas nuevas, de tener por costumbre ir analizando las circunstancias, de entrenar pues el aprender a que las cosas cambian y que tampoco es tan complicado, ¿vale? Atender a ello e instalarme un poco en ello. Y si no tengo inteligencia emocional, no generaré pertenencia. Lo que hablamos el otro día, mi cliente online tiene que sentirse parte de lo que se llama la comunidad, ¿vale? Y para crear comunidad yo tengo que tener inteligencia emocional. No va a venir, tengo muchísima competencia. Tengo que generar ese vínculo de que él se sienta parte de mí, que esto ya dimos las claves el otro día, para que o sea, entienda que es parte mía, ¿vale? Debo cuidar lo que digo, quién lo digo, cómo lo digo, para quién lo digo y con qué finalidad, ¿vale? Estas son las 5 grandes preguntas que yo tengo que cuestionarme para crear ese vínculo. Entrando de lleno en la inteligencia emocional, veremos que hay 3 grandes facetas, ¿vale? La relación conmigo, la relación con mi entorno, en este caso la clientela, y cómo conjugo todas estas variables para que mi negocio funcione, ¿vale? Porque no tenemos un negocio para pasar el rato, ¿vale? Podemos poner mucha pasión, puede ser el sueño de nuestra vida, pero tenemos que, el objetivo del negocio es vivir de él y ganar dinero, ¿vale? Y difícilmente, si a mí no me satisface económicamente, difícilmente yo la inteligencia emocional la podré mantener en el tiempo, ¿vale? A no ser que sea un hobby, pero ese es otro tema, ¿vale? Quiero decir que está claro que el objetivo es la rentabilidad del negocio, ¿vale? Entonces tengo que conjugar cómo me relaciono conmigo mismo, con mi cliente y cómo lo hago productivo, ¿vale? Y aquí ahora vamos a entrar en cómo aprovecho yo mis emociones, ¿vale? Y cómo gestiono todo este mar, todo este océano, para que toda esta información mía y de mi cliente se convierta en una guía para tomar decisiones, ¿vale? Según las circunstancias en un momento dado. Fijaos que aquí hay que hacer quiero hacer diferencia en 2 cosas fundamentales.
ser inteligente emocional no tiene nada que ver con ser emocional. Quiero decir que es verdad que puede haber una confusión en elevar demasiado a la emoción. Quiero decir, en fusionarme mucho con la emoción, ¿vale? Si yo me fusiono demasiado, y esto puede pasar para bien y para mal, quiero decir, yo me puedo fusionar también demasiado con el entusiasmo y que esa alegría y ese entusiasmo me ciegue ante determinados aspectos de la realidad que yo tengo que ver, aunque sean malos y negativos, porque tengo que mejorarlos. Quiero decir, no se trata, decíamos, de ser solo optimistas y de ver la parte positiva. Eso no es inteligencia emocional, ¿vale? Porque si yo solo me ciño a la parte positiva, dejo de ver lo negativo, ¿no? Y ese negativo existe y tengo que atenderlo para cambiarlo. Es el típico ejemplo del vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? De entender que no es así, que el que ve el vaso medio lleno es optimista, ¿vale? Y el que lo ve medio vacío es pesimista. Al final, el vaso está medio lleno y medio vacío, ¿vale? Y si, y si el vaso estaba lleno y ha perdido agua, yo tengo que ver que ha perdido agua, porque mi objetivo es que el vaso esté lleno, ¿vale? Entonces, si yo solo me focalizo, solo pongo la atención en el vaso medio lleno, al final no voy a tener el vaso lleno. Para tener el vaso lleno, para rellenar la parte que está vacía, yo tengo que ver la parte que está vacía, ¿vale? Y esto puede llevar a confusiones, puede llevar a confusión en el sentido de que cualquier situación negativa tiene una parte positiva, es verdad, o sea, a cualquier situación negativa le podemos encontrar, pero esto nos puede llevar a, bueno, al final, y sería otro tema, puede llevar incluso al conformismo. Quiero decir, si yo solo me veo lo positivo, puedo llegar a conformarme incluso en una situación negativa en general, ¿vale? Con lo cual, ser emocional no se trata solo de centrarme en la emoción, se trata de analizar todo, ¿vale? Para que yo tenga un análisis lo más objetivo de la realidad. Por eso hemos empezado diciendo que las emociones, no existen las emociones negativas, ¿vale? Las emociones negativas son desagradables en un momento dado, pero están para que yo las lea, las entienda y las utilice para tomar buenas decisiones. Si yo tomo una decisión emocional y me meto en la emoción, yo me voy a confundir, ¿vale? Yo luego os voy a poner un vídeo, a ver si se ve, de una persona, como una caricatura, ¿no? Pero de una persona que se mete en la emoción, se mete y la emoción la arrastra, ¿vale? Claro, si yo tengo miedo, por ejemplo, vamos a poner el miedo, si yo tengo miedo ante el momento actual, ¿vale? La clientela, lo que hace mi competencia, si yo tengo miedo y me fusiono con el miedo, ¿vale? Y no sé qué hacer con el miedo, no voy a tener sensación de control, ¿vale? Porque no habrá ningún elemento que me ayude a mí a gestionar ese miedo, ¿vale? Yo me meteré y aquí podemos acordarnos, pues eso, de situaciones que incluso hemos vivido, que nadie se libra de que le pase eso, ¿no? De meternos, de escucharnos, porque ahora veremos este diálogo interno que nos protege, pero que tampoco nos ayuda, que nos mete en, pues eso, que va a ir mal, que va a pasar, fíjate la competencia, es que no estás preparado, vas a fracasar, no tendrás que cerrar, nos meten eso. Si nos metemos en ese diálogo con nosotros mismos, perdemos todo el control, ¿vale? Perdemos todo el control. Y al final, las decisiones que podamos tomar, ¿no? Las situaciones que nos ponga la vida en la que tengamos que tomar decisiones, es bastante probable que desde ese miedo no tengamos los resultados que queremos, ¿vale? Podría ser que sí, no digo que no, porque de la misma manera que he dicho que no siempre nos saldrá bien, también es verdad que a veces nos puede salir bien no estando en situación de salir bien, porque intervienen muchas variables
Y bueno, podemos tener la casualidad de que pase algo, de que, no, de que estemos en un momento oportuno en algún sitio, porque la suerte también puede existir en un momento dado y pase algo. Pero en general, en esta situación, en este escenario en el que yo estoy confundido, metido en el miedo, ¿no? En el de que yo me ciego con Amazon, yo me ciego con lo que sea, aquí cada uno con su historia, me ciego en eso, pierdo totalmente el control, ¿vale? Y ahí yo me he dejado arrastrar por la emoción. Eso no quiere decir que yo no tenga que tener miedo, ¿vale? Y eso no quiere decir que si lo hago de otra manera, no tenga el mismo miedo. El miedo siempre va a estar, pero se trata de dónde lo sitúo en mi vida, ¿vale? Por eso digo que ser inteligente emocional no es tampoco poner a la emoción por encima de todo, sino de lo que se trata es de lo que hemos explicado, de conectar estas dos partes del cerebro. De lo que se trata es de esto, que es puro sistema límbico, ¿vale? El niño sería esto, tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo y no lo sacas de ahí. Conectar esta parte del sistema límbico, que es la primera que nos viene, porque es la que nos quiere proteger, ¿vale? Y cuando nuestra cabeza nos dice, ojo, que te vas a equivocar, nos protege. Estamos programados para sobrevivir, lo sabéis. Entonces nuestro cerebro, que funciona bien, nos dice, cuidado, ¿vale? Pero eso es sistema límbico. De lo que se trata es de conectarlo con el neocórtex. ¿Y cómo lo vamos a conectar con el neocórtex? Pues de manera inteligente, de manera racionalizando todo esto. Por tanto, la inteligencia emocional no se trata tanto de meterme en la emoción, sino de entenderla y salir de ahí para gestionarla, ¿vale? Que es, ahora yo paso, hasta ahora era el sistema límbico y ahora voy a pasar al neocórtex. Entonces, yo desde el neocórtex voy a ser capaz de ser emocionalmente inteligente. ¿Por qué? Porque yo voy a comprender la situación. Yo ya no me fusiono con el miedo, ¿vale? Yo lo entiendo, ¿vale? Y ahora veremos un ejemplo. Y yo me digo que es normal tener miedo, ¿vale? Porque lo normal es que en este momento en que yo no sé si me cierran el comercio, me abren el comercio, ¿no? Y cada día no sé lo que va a pasar, porque de repente pasado mañana, incluso pues eso, estoy como a expensas de la decisión de otro, mi control es limitado porque parece que dependo de alguien, ¿no? Voy a entenderlo. Entonces yo me voy a decir que eso, que lo normal es tener miedo. Con lo cual yo no voy a luchar por no tener miedo, porque entiendo mi miedo. Entiendo que mi cerebro, que está programado para sobrevivir, si tuviéramos tiempo, os pondría aquí un montón de pruebas que indican que instantáneamente nos vamos a lo negativo, instantáneamente nos vamos a lo negativo. Es triste, pero es así. Pero es que estamos programados para sobrevivir y para sobrevivir nuestro cerebro tiene que atender a la amenaza. Y lo que él entiende como amenaza se pone en alerta y nos protege. Entonces yo, como sé cómo funciona mi cerebro y sé que se va a focalizar en lo negativo para protegerme, yo entiendo mi miedo, ¿vale? Con lo cual no voy a luchar contra él, voy a ver qué hago con él. Como yo no lucho contra el miedo, ¿vale? Yo ya no me estoy metiendo, no me estoy fusionando con el miedo, no me meto en su lenguaje y ahora veremos, en el diálogo interno con el miedo. Al no meterme, yo tengo cierta sensación de control, porque poco gráficamente, el miedo está aquí, pero yo estoy aquí. Quiero decir, yo no soy mi miedo, ¿vale? Yo entiendo, pero yo sigo siendo a pesar de mi miedo, ¿vale? Y esto, por ejemplo, se ve, por ejemplo, con la tristeza, ¿no? Lo que tiene que hacer la persona, lógicamente, cuando tiene un acontecimiento, a ver, no un drama, ¿no? Pero un acontecimiento que le genera cierta tristeza, pero que no le impide llevar una vida normal, pues tiene que entender la tristeza, tiene que permitirse estar triste y tiene que decir, es normal que yo esté triste porque lo que no sería normal es que habiéndome pasado lo que me ha pasado, yo estuviera contento, con lo cual no voy a luchar contra la tristeza y lo que tengo que hacer es seguir haciendo aunque esté triste, ¿vale? Esa es la inteligencia emocional. Yo me puedo seguir yendo al supermercado aunque esté triste, no pasa nada. Yo me puedo ir a buscar a mis hijos al cole estando triste, no pasa nada. Yo aquí no me he fusionado. Cuando yo no me fusiono con la tristeza
Y eso no quita que esté menos triste, ¿eh? Estoy igual de triste, pero cuando yo no me fusiono con la tristeza y yo voy haciendo mi vida, el volumen de la tristeza va disminuyendo. Cuando yo no me fusiono con mi miedo y el miedo está ahí y yo le digo muchas gracias, ya lo sé, pero yo sigo haciendo, el volumen del miedo va bajando, ¿vale? ¿Por qué? Porque el miedo, que no es más que mi sistema límbico que me protege y que quiere mi supervivencia, cuando mi cerebro ve que yo voy haciendo, se queda tranquilo, ¿vale? Y que incluso yo voy consiguiendo pequeñas cosas, se queda tranquilo, con lo cual me deja en paz, ¿vale? Va bajando el volumen y me deja en paz. Eso no, por eso digo, no va a desaparecer jamás, porque llegará un día que yo estaré más cansada, habré dormido poco o me preocupará otra cosa, estaré más vulnerable y aquel aprovechará para subir el volumen. Pero yo sé que eso va a pasar, ¿vale? Entonces, al yo entender que no me fusiono con la emoción, tengo sensación de control, ¿vale? Porque ya no formo parte de la emoción. Y esa sensación de control me va a permitir tomar decisiones más satisfactorias. Fijaos, aunque el resultado me equivoque, pero las estaré tomando desde una posición de una fortaleza interior y desde una sensación de control, que al final el control no existe, quiero decir, es la sensación de control. Todo se puede descontrolar dentro de 5 minutos. Todo, absolutamente todo puede cambiar, pero que yo pueda tomar decisiones en una plataforma en la que me he situado, en la que yo tenga sensación de control, lógicamente ya hará que tome decisiones más acertadas. Y si no las tomo acertadas, si me equivoco, la frustración me frustrará igualmente, ¿vale? Y me enfadaré igualmente y me pondré triste igualmente. Esto no hará que desaparezca la pena. Ya sé que no va a desaparecer, pero yo remontaré antes, ¿vale? Yo tendré capacidad de remontar antes. ¿Por qué? Porque esto es la habilidad y yo ya me habré metido en la historia de ser capaz de analizar lo que me ha pasado aquí, porque ahora lo veremos con un ejemplo. Por tanto, la inteligencia emocional es una habilidad. Yo a hacer esto aprendo, ¿vale? Eso no quita que yo misma puedo decir todo esto y que hay veces que me enfado y me dejo llevar por la ola, ¿vale? Pero soy consciente de que me estoy dejando llevar por la ola, ¿vale? Con lo cual, cuando yo me doy cuenta, digo, bueno, vale, pues déjate llevar un día, déjate llevar 2 días, pero yo me lo acoto en el tiempo porque sé que de ahí tengo que salir, ¿vale? Um, un ejemplo de respuesta emocional. Yo pongo un ejemplo genérico, lógicamente, pero yo creo que se entiende, porque al final el patrón es el mismo. Lo bueno de esto es que, por eso he dicho que esto sirve para todo, quiero decir, para el comercio, para la vida, para hablar con mi hijo o para lo que sea, ¿vale? En la respuesta emocional, que era esa en la que yo me fusiono, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo en que yo tengo pues un conflicto con un cliente, ¿no? Tengo una reunión con un cliente o con un proveedor o con lo que vosotros queráis, ¿no? Y me ha salido fatal, o sea, he tenido una situación en la que la reunión ha ido fatal, 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 fatal. Yo salgo enfadadísima, tristísima, súper decepcionada conmigo misma, el cliente me cae fatal, o sea, todas las emociones que yo pueda tener negativas, las tengo ahí todas, ¿vale? Yo estoy así y realmente ya sabemos que eso era automático, acordaos de lo que era la emoción. Tanto el inteligente emocional como la respuesta emocional han vivido esta misma situación. La situación es exactamente la misma. Entonces, si yo me meto en toda esta carga emocional intensa, porque es intensa, ¿qué voy a tener? En primer lugar, voy a tener una sintomatología fisiológica. Quiero decir, yo, aunque no me dé cuenta, porque eso totalmente no lo controlo para nada, pero yo fisiológicamente voy a tener, pues eso, voy a tener el ritmo cardíaco de una determinada manera, me voy a poner nerviosa, voy a estar acelerada, incluso me puede faltar el aire, me puede doler la cabeza, si esto lo mantengo unos días, no dormiré, ¿vale? O no me dormiré o me despertaré a las 4 de la mañana y aquel run run, todo aquí, todo aquí. Yo estoy totalmente fusionada. ¿Vale? ¿Qué hemos visto antes? Que ante una situación en la que yo me encuentro triste, no tengo energía, porque yo sé y entiendo cómo funcionan las emociones.
Entonces, ¿yo de qué me quejaré? El que estoy cansado. Es que como no lo vas a estar, es normal que estés cansado, ¿vale? Duermes mal, comes mal, no haces más que pensar en un problema, estás triste, estás nervioso. El cerebro, que dice, uy, el de aquí abajo algo le pasa, se prepara, dice, este tiene un marrón y como esa cabecita está preparada para sobrevivir, pues se pone en, yo le quito toda la energía, porque va a tener que hacer algo, va a tener que reparar algo y para esa reparación va a tener que utilizar energía, con lo cual yo me pongo en reserva. Y no hemos hecho nada, es que incluso hemos dormido, incluso hemos comido bien y estamos cansados, ¿vale? Este es el componente fisiológico. Yo ya estoy metida ahí. Fijaos que ya me he metido en una historia en la que el tomar decisiones va a ser complicado. Bueno, complicado quiere decir, me estoy perjudicando a mí mismo, ¿vale? A partir de aquí viene el pepito grillo, a partir de aquí viene el diálogo interno negativo. Soy un desastre, no vendo, mi competencia es buena, me va fatal, es que voy a cerrar, es que mi jefe me va a sacar, es que voy a tener que vender el negocio, es que todo esto que voy a contar, ¿no? Todo este rollo, este bucle, este diálogo en el que yo me fusiono, ¿vale? Porque yo me meto en este rollo y yo me lo creo, porque entiendo, porque no he aprendido, porque nadie me ha enseñado que eso puede no ser verdad, porque puede no ser verdad. En toda esta historia, menos la reunión fracasada, lo demás puede no ser verdad, ¿vale? Pero me voy metiendo yo solita, ¿vale? Claro, a mí me han enseñado y no, a lo mejor no me lo han dicho así, pero yo he entendido, porque a todos nos ha pasado, que pensar mucho es bueno, ¿vale? Entonces yo me pongo a reflexionar. Y, pero estoy reflexionando, fijaos, ¿no? Desde qué plataforma estoy pensando. Pero no me han enseñado que lo que tengo que hacer es no pensar mucho, porque pensar mucho no es bueno en muchas ocasiones. Lo que tengo que hacer es pensar bien, ¿vale? Pero a mí, como no me han enseñado que a veces tengo que dejar de pensar para hacer otra cosa y ver qué tengo que hacer, yo me creo que tengo que reflexionar mucho. Entonces yo me voy metiendo en esta historia y me creo todo lo que pienso, porque tampoco me han enseñado que el pensamiento es un pensamiento y que el pensamiento puede ser verdad o no. A mí eso tampoco me lo han enseñado. A mí me han enseñado que yo tengo que pensar mucho y que todo lo que piense será verdad. Y eso no es verdad. Quiero decir, yo salgo de una reunión, esto lo habréis vivido mil veces, en las que yo puedo decir, soy malísima, es que soy una inútil, ¿vale? Y no es verdad, pero yo me lo creo y me meto ahí, ¿vale? Lo mismo al revés, ¿eh? O sea, esto ponemos el ejemplo chungo, pero también está el que se cree que lo hace todo bien y tampoco lo hace y también se estrella, ¿vale? Pero vamos a ponernos en lo negativo. Cuando yo me meto en este diálogo, lógicamente este diálogo me hace estar mal, yo estoy fatal, con lo cual todo el punto anterior lo voy alimentando, ¿vale? Fisiológicamente yo cada vez estaré peor, ¿vale? Um, ¿Qué decisión puedo tomar aquí? ¿Qué claridad? ¿Qué lucidez? ¿Qué puedo decidir? Puedo tener suerte y acabar bien la historia, pero es bastante probable que pierda oportunidades, por no decir que me encuentro fatal, es que estoy fatal, ¿vale? Al final, ¿qué va a pasar? Que la pérdida de oportunidades reforzará la idea de que soy mala, malísima, y de que soy una inútil, y de que voy a dejar el negocio, que lo voy a cerrar. Que qué hago yo si es que ya todo el mundo me lo decía, ¿vale? Porque además, en el punto de en medio, cuando yo me meta en el bucle, de la rueda esa del hámster, que digo, esto es como la rueda del hámster, y tú ahí, venga, venga, negativo, me voy a acordar, porque esto es un clásico de cuando yo me instalo ahí, que como yo ya sé que es mi cerebro el que me quiere proteger y es mi cerebro el que me avisa y mi cerebro no quiere que yo me equivoque, me voy a acordar de todas las veces de mi pasado en la que he vivido una situación similar y que me ha ido mal.
¿vale? Porque mi cerebro me lo va a traer al presente. Que es muy buena persona, pero me está saboteando, ¿vale? Incluso me voy a acordar de la prima de mi vecina, que no me acordaba en mi vida, pero me va a venir un caso en el que ella vivió una situación similar y también le salió fatal. Todo esto va a venir solo, va a venir solo. ¿Por qué? Porque desde mi miedo y desde mi decepción, pues mi cabeza se encarga de ponerme en alerta. O sea, ¿cómo ven? ¿Cómo me ven? Está fatal, lo tengo que prevenir, le tengo que poner en alerta, está en peligro, quiero que sobreviva. Y me va a recordar todo lo malo. Claro, hay mucha situación en mi vida en la que yo me han salido bien las cosas, están, pero no las veré, es que no las voy a ver, ¿vale? Porque el cerebro está programado para atender a lo negativo. Con lo cual, en esta situación es muy difícil que yo me acuerde de mis fortalezas, que yo recuerde situaciones similares en las que yo he tomado buenas decisiones, que me acuerde también de la prima de mi vecina que le pasó algo similar y lo solucionó de determinada manera. No me estoy poniendo yo misma en situación de decidir con claridad, ¿vale? Con lo cual, al final, la pérdida de oportunidades, ¿qué va a hacer? Va a reforzar todo esto. De toda esta historia, igual nada es verdad, absolutamente nada, ¿vale? Lo único, la reunión en la que yo, pues sí me he equivocado y he salido decepcionado y la emoción es real. Fijaos que la emoción primera, la tristeza, la decepción, el miedo, esa sí es real. Todo lo que he hecho a partir de ahí puede ser es totalmente inventado, ¿vale? Es una historia en la que yo me he metido. La persona que es emocionalmente inteligente le pasa exactamente lo mismo. Tiene, tiene la misma situación y de la situación esa sale igual de enfadada, igual, ¿vale? Sale igual de enfadada, igual de decepcionada, igual de triste, con la misma rabia, con ganas es que del cliente ese, ¡guau! ¿Vale? Con toda esa carga emocional totalmente mala, chunga, y desagradable, igual. Pero ¿qué pasa? Que, como hemos dicho, no se confunde con eso, no se fusiona, lo entiende, ¿vale? Para un minuto. Tiene autocontrol. Y el autocontrol es parar y pensar. 10 segundos, 5 segundos, a la que yo pare y pienso, ya tengo autocontrol, ¿vale? Y luego decidiré para dónde tiro. Pero ya lo tengo. Pero fijaos que para parar, para pensar, hay que parar. Yo no puedo pensar en movimiento, no podemos pensar en movimiento. Si yo me meto en la rueda del hámster y estoy ahí dando vueltas, yo no voy a pensar. Es imposible. Para pensar hay que parar, ¿vale? Entonces, esta persona dice, bueno, vamos a ver, estoy fatal, lo he pasado fatal, vamos a ver. Y para y piensa. En el momento en que dice vamos a ver, ya no se mete, ¿vale? ¿Qué sabe la persona emocionalmente inteligente? Que el componente fisiológico es muy importante, ¿vale? Por tanto, sabe que pues, es probable que tenga insomnio, que duerma mal, que le suba la tensión, que le duela la cabeza, incluso le pueda dar un ataque de ansiedad si es propenso a la ansiedad, que la ansiedad es un problemón. Entonces, ¿qué hace? Esta persona hace algo para regular el nivel fisiológico. Si nosotros a nivel fisiológico lo regulamos, ya hemos ganado, ¿vale? Porque por dentro ya nos hemos calmado. Es verdad que yo siempre digo que el deporte ayuda mucho a, pues eso, a rebajar el nivel. Y deporte es salir a andar, ¿vale? Que tampoco hace falta hacer mucha cosa, pero mover el cuerpo. Si no puedo hacer nada de deporte porque me he roto las piernas y no puedo hacer nada, pues buscará esa persona al hacer algo que le siente bien. ¿Qué me sienta bien? Pues a lo mejor es ir a hablar con alguien de confianza, no con cualquiera, porque la persona sabe que no cualquiera la puede ayudar en este momento, por mucho que la quiera. Hay personas que nos quieren mucho, pero que a veces en este momento no nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque imaginaos que en este momento suficiente tenemos con luchar contra no meternos en nuestro diálogo interno y nos vamos a hablar con alguien que nos dice, ya te lo dije, ¿vale? Que es un clásico también. O sea, no, suficientes juicios ya nos hacemos a nosotros mismos como para, ¿no?, añadir
un juicio externo. Entonces yo, que sé lo que me sienta bien y sé en este momento qué persona me puede ayudar, pues voy a intentar hablar con esta persona, ¿vale? Pues una persona que me sabe escuchar, que es lo que yo necesito. Al final necesito pues soltar, ¿no? Y que no me va a decir nada que me meta en donde yo no me quiero meter, que es en esa parte de mí que no me ayudaría, ¿vale? A lo mejor me va bien bajar al bar de abajo y tomarme, pues eso, un café, una caña y hablar con el camarero, lo que sea, ¿vale? Pero yo ya voy a hacer, por eso es muy importante y siempre repito que es muy importante el autoconocimiento, ¿vale? Y por eso tampoco hay fórmulas magistrales. Yo os voy a decir, ¿os va a sentar bien salir a andar una hora? Porque no, porque igual a uno le sienta bien y a otro no. Entonces, no hay fórmula universal para cada persona es diferente, ¿vale? Entonces, yo hago lo que me sienta bien. Fijaos cómo yo esta comprensión de la situación ya no me lleva a la confusión, ya no me lleva a fusionarme con ella. Yo está en la situación, pero yo estoy aquí, ¿vale? Y eso no quita que yo no esté igual de enfadada, igual de triste, igual de preocupada y con los mismos miedos. Los tengo, pero no me he fusionado. Cuando yo ya me sitúo en esta situación, mi diálogo que va a venir, el diálogo interno, o sea, el Pepito Grillo va a venir y va a decir, ¿dónde vas? Si te has equivocado, si has hecho el ridículo, si es que ya te lo decía yo, si es que no te lo has preparado suficiente, si es que hace 2 meses ya tendrías que haber empezado, todo. Ese va a venir, porque se va a venir, porque yo sé que va a venir, pero yo sé que va a venir, yo lo espero, ¿vale? Yo lo espero y cuando venga, pues le voy a abrir la puerta, porque sé que cumple su función y entiendo al miedo y lo escucho, no lucho contra él. Si yo luchara contra él y no quisiera que viniera, lo haría más grande, ¿vale? Pero esto funcionamos así a nivel ya de básico, de no pienses en una tarta de chocolate y vas a pensar en la tarta de chocolate. Imaginaos a nivel de emociones. Obligarme a no pensar hace que piense, ¿vale? Con lo cual, yo no voy a luchar contra ello. Por eso digo que soy contrario, pues vamos, es que no es así. No tienes que luchar contra el miedo ni luchar contra eso porque lo pones en un altar, es que le haces caso, lo escuchas. Tienes que entenderlo, tienes que decir muchas gracias, pero yo voy a seguir, ¿vale? Yo voy a seguir con hacer lo que me hacen. Entonces, yo me voy a poner en una plataforma en la que no me voy a fusionar con ese diálogo interno, con ese yo, que yo le llamo el yo pensante, ¿no? Con ese yo pensante que me mete en esa parte de mí que no me va a ayudar, ¿vale? Y yo quiero la parte de mí que me va a ayudar. Fijaos cómo podemos decidir, ¿eh? Y eso, fijaos la sensación de control que me da. Como yo decido no meterme en esa parte, y eso no quita que no me meta a momentos ni a ratos, insisto, pero yo me estaré dando cuenta de que me meto. Por eso no es tan difícil, porque yo me estoy dando cuenta de que me meto, ¿vale? Yo, como me meteré en la parte mía que me va a ayudar, seré capaz de, aunque esta parte oscura me recuerde todo lo mal que lo he hecho en el pasado, ¿no? Y de la prima de mi vecina que le fue tan mal, yo, como tampoco le haré mucho caso y no entraré en diálogo con él, porque sé que entraré en diálogo con él donde acabaría y no quiero acabar ahí, yo me pondré en una plataforma en la que sí seré capaz de recordar cosas mías del pasado que me han ido bien, ¿vale? O seré capaz de recordar o mirar, pues esa, la prima de mi vecina, en el negocio que tuvo o el amigo de no sé quién, le pasó algo similar, ¿qué hizo? ¿Vale? ¿Qué hizo? Porque tuvo un buen resultado. Fijaos la diferencia entre yo ponerme en rumiar, ¿vale? Lo que he hecho mal, a ponerme en una situación en la que yo uh, analizo, veo, busco, indago qué puedo hacer para solucionar. Sabiendo que igual tampoco lo soluciono, insisto, ¿vale? Pero voy a intentarlo. Pero en otro lado, ¿qué intento? Es que no puedo intentar nada, ¿vale? Aquí sí puedo intentar. En esta situación, yo ya tengo controlada mi parte fisiológica, más o menos, y tengo controlado al Pepito Grillo este, que le digo, vale, gracias, yo sigo para acá.
yo ya puedo reflexionar lo que he hecho mal, porque yo me he equivocado, lógicamente, ¿vale? Y yo, la reunión esta, el conflicto, el desastre en el que me he metido y con el que se ha empezado la historia, yo he tenido, bueno, la culpa no, pero sí la responsabilidad tal vez, ¿vale? Pues me he equivocado, he hecho cosas mal. Y en esta plataforma de pensamiento sí que yo puedo pensar qué podría haber hecho mejor o diferente. Aquí sí que lo puedo pensar. Aquí tampoco tengo miedo a reconocer mis errores, porque no me he fusionado tampoco con esta parte oscura, ¿vale? Y sé que aunque yo haya cometido un error, no soy el error. Sigo siendo y sigo pudiendo pensar a pesar de ese error, ¿vale? Eso, bueno, eso es un poco la gestión del fracaso, es decir, yo no soy mi fracaso. O sea, lo que yo quería no ha salido como yo esperaba, pero yo soy independientemente de mi fracaso. ¿Cómo lo gestiono? ¿Vale? Fijaos como siempre es el salir, ¿eh? La difusión que se llama el no fusionarme con la parte chunga, ¿vale? Esto es bastante probable que me lleve a tomar decisiones que lleguen a buen puerto. Quiero decir, es bastante probable que me ayude a, a tener buenos resultados. ¿Qué pasará? Que el refuerzo del resultado reforzará toda esta forma de funcionar, con lo cual la habilidad y el hábito yo lo iré creando, ¿vale? Esta es la clave. Y esta es, fijaos que es la clave, yo que llevo un montón de años como psicóloga, esta es la clave no solo del inteligente emocional, porque ahora veremos que esto parece que es nuevo, pero no es antiguo que la pólvora, esto es la clave de la salud mental. Es decir, esta es la diferencia entre gestionar mi vida o meterme cuando tengo un problema en el marrón, en el fango. Y esto lo estamos llevando ahora a nivel funcional, pues a nivel de problema cotidiano, pero esto es lo mismo a nivel de trastorno y a nivel de psicopatología. Quiero decir, yo no me fusiono con mi trastorno está y va a cumplir su función, y yo tengo que saber gestionarlo, ¿vale? Es la diferencia entre, pues eso, fijaos que en el lenguaje también ya últimamente, ya años hace, que ya, por ejemplo, se dice, no es una persona no es anoréxica, sino que tiene un trastorno de conducta alimentaria. El que yo a una persona le diga que tiene un trastorno de conducta alimentaria o que tiene ansiedad, no es ansiosa, tiene un trastorno de ansiedad, hace que la persona pueda gestionar ese trastorno. Yo no me fusiono, ¿vale? Pues todo esto lo podemos llevar a nuestro negocio, a nuestro miedo, a cómo gestiono el negocio online, a todo nuestro día a día. La inteligencia emocional, esta es la clave, ahora veremos cómo lo hacemos, pero quería hacer un breve repaso de que la inteligencia emocional no es algo nuevo. Es verdad que como producto, por decirlo de alguna manera, es novedoso, pero en 1920 ya sale el concepto de inteligencia social, ¿vale? Todo esto va evolucionando hasta el 83, ¿vale? Que Gartner inventa, que os sonará a lo mejor alguno, el tema de las inteligencias múltiples, que es este, ¿vale? Él entiende que hay varias inteligencias, y él entre ellas ya habla de la interpersonal, ¿vale? La interpersonal era, él lo llamaba inteligencia, que permite que determinadas personas sean más sensibles a determinadas variables del entorno, que hace que, como las atienden y las perciben, sean capaces de tomar decisiones correctas en un determinado sector, ¿no? En un determinado ámbito. Lo mismo que el que tiene facilidad, pues por las matemáticas, o el que dibuja bien. Pero fijaos cómo ya habla. En el 90, bueno, todo esto pues se va generando, se va metiendo más la parte científica, y en el 90, por eso lleva años, pero es verdad que es relativamente joven. Salovey y Mayer desarrollan el concepto de inteligencia emocional, ¿vale? Y nosotros los psicólogos llevamos, o sea, yo acabé la carrera después y toda la vida he trabajado con inteligencia emocional. Quiero decir, es que a veces parece que cuando no sabemos qué hacer o cambiamos los nombres, lo ponemos en inglés, o vamos a ir reinventando la pólvora. Estos dos y desarrollan el concepto, pero ya nace ahí, pues científicamente, pues todo lo que es la psicología científica, ¿no? Con rigor. Goleman, en el 95, 5 años después, es el que la hizo famosa, ¿vale? Porque publica el libro que se hizo pues tan famoso, y que a partir de él pues se ha convertido en, bueno, pues en todo un mundo, lo llamaremos así, ¿no? De la inteligencia emocional.
Goleman había escrito el libro y lo había llamado Inteligencia Social, ¿vale? Pero le pidió a sus colegas, que eran colegas, a Salovey y Mayer, que ellos tenían registrado el nombre de inteligencia emocional, si podía usar el nombre. Y le dijeron que sí, porque bueno, se llevaban bien, luego dejaron de llevarse. Y entonces Goleman utilizó el nombre de inteligencia emocional. Lo que no se podían imaginar Salovey y Mayer es que, pues eso, el impacto, ¿no? Y la fama de la inteligencia emocional del libro de Goleman, pues iba a ser tan grande, ¿vale? Esto es lógicamente, pues muy bien, no acabaron. Esto es para que veáis un poco la trayectoria, que no es nada nuevo y que es algo, y que la parte de la que yo hablo, porque es verdad y lo tengo que decir, como todo, ¿no? Todo deriva al final, pues en una parte de más rigor y otra parte, pues más de producto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, que veáis que la parte de rigor y lo que tiene y en lo que se sustenta esto es lo que llevamos, pues, por lo menos 20 años trabajando, ¿vale? Para explicar cómo funciona lo de la inteligencia emocional, voy a controlar a la hora que me enrollo. La inteligencia emocional es un constructo que está avalado por la ciencia, quiero decir, hay instrumentos que la miden y que se utilizan en diferentes ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito de la empresa también, para detectar qué grado de relación con el entorno, cómo interactúa una persona con el entorno en el constructo inteligencia emocional, ¿vale? Y este es un test que es el que la mide de manera muy fiable, que divide la inteligencia emocional en estas 5 variables, ¿vale? Esto lo voy a saltar los beneficios porque si no, no llegaré. Estas 5 partes son lo que definen lo que tiene una persona que tiene inteligencia emocional, ¿vale? Quiero decir, para llegar a ser, en los dos casos esos que os he contado, del ser emocional o el ser inteligente emocional, ¿qué hay detrás? O sea, no es magia esto, ni me voy a levantar un día y lo voy a saber hacer, ¿vale? ¿Qué tengo que trabajar para llegar a tener este hábito y tenerlo automatizado en mi forma de ver el mundo, ¿vale? Están estas 5 partes, que son la percepción de mí misma, la expresión, la interpersonal, toma de decisiones y gestión del estrés, ¿vale? De cada una de estas 5 partes, cada una tiene 3 elementos, por tanto, tendremos 15 variables que son fundamentales para yo tener inteligencia emocional. Al principio es verdad que en las 2 primeras, si las primeras yo no tomaré buenas decisiones o no gestionaré bien el estrés, fijaos que el estrés no va a desaparecer el estrés, pero lo va a gestionar, lo acepta y lo integra y lo gestiona. Pero es verdad que a partir de la tercera, o sea, cuando yo ya percibo bien y expreso bien, de la interpersonal sí que va un poco en cascada, quiero decir, ya todo se relaciona con todo, ¿vale? Y al final, pues como una habilidad a la que yo cojo, pues eso, ¿no? Práctica, pues cada vez voy mejorando, ¿vale? No olvidemos que es una habilidad y que como habilidad habrá días mejores o peores, pero es un entrenamiento. La primera será entender mis emociones, ¿vale? La segunda, ser capaz de expresar mis emociones, ¿vale? Aquí intervendrá, lo veremos, la habilidad de comunicación. Luego vendrá la interpersonal, cómo construyo y mantengo relaciones satisfactorias, qué vínculos creo yo con mi clientela, que aquí es donde llegaríamos a lo del Lofman, ¿no? A los valores esos, cómo tomo decisiones y cómo gestiono. La percepción de sí mismo es la primera. Fijaos que el otro día lo hablamos, lo importante que era tener un autoconcepto ajustado a la realidad. Muchas veces las cosas me van mal porque yo no tengo un autoconocimiento correcto, ¿vale? Hay gente que se cree muy lista y no lo es tanto. Y hay gente que voy a los extremos, ¿eh? Y hay gente que se cree muy tonta y no lo es tanto, ¿vale? Yo tengo que tener un autoconocimiento ajustado a la realidad. Hay todo esto paso por encima porque, como comprenderéis, esto es todo, puede ser todo un curso inmenso. El autoconocimiento ajustado a la realidad permitirá que yo sepa aquellas fortalezas que tengo y también aquellas debilidades, ¿vale? Porque si yo no conozco cuáles son mis debilidades, pues es probable que las decisiones que tome pues no se ajusten a la realidad objetiva. En el autoconocimiento es importante
no hacer una labor, porque también hay mucho autoconocimiento basado mucho en la introspección, que esto está muy bien, pero si yo solo pienso en mí, estoy muy sesgada, quiero decir. Si ahora yo empiezo a pensar cómo soy, seguramente lo que haga será acordarme de determinadas situaciones que he vivido y, por ejemplo, diré, yo qué sé, me acordaré de situaciones en las que yo he tenido conductas de generosidad, ¿no? Y diré, soy generosa. O sea, la secuencia sería yo llego a conductas, porque claro, yo me tengo que ir a la conducta y digo, uy, esto a lo largo de mi vida lo tengo, ¿no? Soy generosa. Pero si yo me creo muy generosa y la gente que me conoce no me ve generosa, pues no seré tan generosa. Quiero decir, en el autoconocimiento correcto necesitamos como herramienta tener feedback de los demás. Y lo mismo con mi negocio. Si yo me creo que mi negocio tiene esta imagen porque es así y no la da, tengo un problema, pero tengo un problema, ¿vale? Por eso yo tengo que tener un autoconocimiento, un autoconcepto, que es lo que va ligado al autoconocimiento, muy ajustado a la realidad. Yo tengo que saber cómo mi negocio se ve y para eso lo tengo que preguntar y no tengo que tener miedo a la crítica. Quiero decir, lo que hablábamos el otro día, hoy en día es fácil que preguntar online, es fácil hacer encuestas, es fácil a través de las redes sociales preguntarle a mi comunidad, a mi clientela objetiva, qué les gusta más, qué les gusta menos, si echan de menos algo, algún producto que yo pudiera tener. Si es que lo que decíamos el otro día, si yo me abro, me dan mucha información. Lo que pasa es que yo aquí tengo que tener pues la fortaleza de escuchar a lo mejor cosas pues que no me gustan. También luego cada opinión ponerla en su sitio. Quiero decir, también puede estar el típico que siempre, pues eso, siempre está el que lo critica todo, pero esto yo ya lo tendré situado, ¿vale? Estar abierta un poco a la autocrítica. Si yo tengo un autoconcepto ajustado a la realidad, yo tendré una autorrealización. Quiero decir, yo sabré, fijaos, lo que quiero y lo que no quiero, ¿vale? Mi negocio, ¿vale? ¿Cómo es mi negocio? ¿Cómo lo ve la gente a mi negocio? ¿Vale? Si nadie lo ve como yo lo veo, pues es que no es como es, ¿vale? Si lo ven de una manera que yo no lo veo, pues algo de eso tendrá, ¿vale? Eso hará que yo lo tenga alineado con mis valores, ¿vale? Si yo mis valores del negocio son, no lo sé, cada uno que tenga los suyos, ¿no? Y la imagen que doy o la percepción que tengo no está ajustada a esos valores, tengo un problema. Porque luego a la hora de querer vender un producto, ya vimos el otro día de la importancia de no tanto el producto como el valor, ¿vale? Si ese producto yo no lo asocio al valor que la gente ve, tengo un problema. Si mi valor, si por ejemplo yo vendo comodidad, me lo invento, ¿eh? Vendo comodidad, el otro día ponía el ejemplo, y vendo zapatillas de andar por casa, pero yo no vendo la zapatilla de andar por casa, yo vendo lo cómoda que se va a sentir esa persona cuando llegue a su casa. Y la gente no ve ese valor en mí, no ve que yo vendo comodidad, tengo un problema, ¿vale? Un problema, bueno, un problema, que si tengo ahí una cosilla que arreglar, que la arreglaré, tampoco es tan difícil, pero tengo que atender a eso, ¿vale? Y eso me dará también autoconciencia emocional, quiero decir, si mi clientela no me ve como yo quiero que me vea, ¿qué vínculo emocional voy a crear? Es que lo estaré basando en algo que no estará ajustado a la realidad. Hay personas que se pueden quedar aquí toda la vida y a partir de aquí pueden construir todo un castillo y cada vez se irán alejando porque cada vez yo me iré alejando más de la realidad porque mis expectativas estarán en función de una base que no es objetiva, ¿vale? Por eso, el primer elemento de la inteligencia emocional es no tener miedo a autoconocerme como persona, como negocio, como me ven. El otro día lo decía, si yo que soy una persona pues así nerviosa, quiero vender un producto que dé calma, no quiere decir que no lo pueda vender, ¿vale? Pero yo sé que de entrada no doy a lo mejor esa imagen. Por tanto, yo tengo que esforzarme para que esa calma que quiero vender,
pues darle un poco la vuelta y decir, pues fijaos, yo que soy nerviosa, qué bien me va esto, ¿vale? Luego viene después la expresión, ¿vale? Pero fijaos cómo para yo lanzar mi producto tengo que ver cómo me ven. Si no, el mensaje va a ser erróneo, ¿vale? Con esto llegaríamos, bueno, el autoconcepto, lo que acabo de decir, ¿no? En que soy buena, en que soy mala. Si yo quiero vender calma y yo doy imagen de nerviosa, yo ya esto ya lo acepto y lo acepto. Y a mí la gente me dice, pues eso, pues que soy nerviosa o que soy inquieta, que soy activa, pues todo lo que sea sinónimo de eso, a mí me da, digo, pues es verdad, tienen razón. O sea, yo no puedo vender calma, que esto, fijaos, al final es una decisión, ¿cómo soy o cómo me gustaría ser? A mí también me gustaría ser, por exagerar un poco, pacífica, pero es lo que me gustaría ser, tampoco es lo que soy. ¿Qué es mejor? ¿Que yo me meta en el camino de querer ser lo que no soy o de aceptar soy? Puedo vender el mismo producto que da paz, pero fijaos cómo la estrategia va a ser diferente, ¿vale? Entonces, yo aquí lo voy a aceptar y voy a decir, pues no voy a querer ser lo que no soy. No voy a querer que me guste vivir en el campo si no me gusta vivir en el campo. ¿Me encantaría? Sí. ¿No me gusta? No. Pues lo mismo, a mí me encantaría cocinar, que me gusta la cocina, pero, vale, lo acepto. Eso no quita que yo me quiera menos, al revés. Eso me hace fuerte, me da fortaleza interior, ¿vale? Me da la fortaleza interior para no querer ser lo que no voy a ser. Pero eso no impide que yo no pueda vender mi producto, pero le tengo que dar la vuelta, ¿vale? Y aquí dos cosas. Primera, me respeto a mí misma, no me meto en lo que no quiero ser, ¿vale? Me respeto, me acepto, habrá cosas que tendré que limar, lógicamente, pero tendré menos problema en limarlo porque lo aceptaré, no lo veré como quiero luchar contra ello. Fijaos como siempre se repite lo mismo, el desgaste de luchar contra lo que no podemos luchar, ¿vale? Y eso me dará una fortaleza interior que es la clave de cualquier decisión que pueda tomar, ¿vale? La autorrealización, siguiendo esto, yo tomaré decisiones correctas porque sabré lo que quiero, ¿vale? Con lo cual estaré abierto a los cambios. Yo ya estoy en postura de decir, ¿cómo ve la gente? Voy a cambiar. ¿Yo qué quiero? Vender mi producto, ¿no? Si tengo que cambiar mi discurso porque la gente me ve de una determinada, las personas me tienen esta percepción de mí, pues voy a cambiar lo que sea, porque mi objetivo es vender. Lo que hablábamos al principio es que siempre lo he hecho así. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hacerlo así o vender? Si el objetivo es hacerlo así, es digno, quiero decir. Yo siempre lo digo, que cada uno haga con su vida lo que quiera. Yo no le voy a decir que haga lo contrario. Tú decides hacerlo así, pero no te quejes, ¿vale? Lo acepta. Es una decisión que tú has tomado, tú has decidido hacerlo así, pudiendo no hacerlo, lo has decidido, con lo cual, si decides, acéptalo y no te quejes, ¿vale? Pero yo, si entro en la dinámica de cuestionar, estaría abierta a los cambios y seré consciente. Es decir, las emociones, fijaos como aquí yo ya he metido las emociones. No he luchado contra nada. O sea, yo entiendo las emociones, entiendo incluso el que dice yo siempre lo he hecho así, si hace este ejercicio y se mete en querer hacerlo, entenderá y se dará cuenta de decir, es verdad. O sea, me agarro a eso, es una excusa, ¿vale? En un momento dado, pero lo comprenderá. Luego ya vendrá lo que quiera hacer con ello, pero lo comprenderá, ¿vale? Y entenderá el motivo, dirá, pues bueno, porque me cuesta, porque tengo miedo al cambio, porque no me siento preparado, porque pues la tecnología, porque tengo dificultades para entender la tecnología, a lo mejor, por ejemplo, ¿vale? No porque siempre lo he hecho así. Entonces vamos a afrontar el miedo, ¿no? A enfrentarme yo a lo digital. Se aprende, ¿eh? Hay un montón de gente que te va a ayudar. En el momento en que tú ya te sinceras contigo mismo y reconoces que no es que te guste el sistema de hacerlo, porque se supone que lo que te tiene que gustar es vender y no vendes nada, sino que lo que te pasa realmente es que te da miedo la tecnología porque no sabes, porque te ves incompetente o porque te ves con ciertas carencias, pues ya hemos avanzado mucho, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, decidir a dónde vamos, ¿vale? Una vez que yo tengo percepción de mí misma, llegaría a la expresión, ¿vale? Fijaos como aquí ya lo hemos dicho, yo ya sé cómo soy y puedo comunicar, ¿vale? Y aquí vendría qué expresión emocional doy. La expresión emocional que doy ya va totalmente ajustada a cómo me ve la gente. Esto que he dicho así es muy fácil, es
o muy obvio, como siempre, una vez que cuando cuenta la teoría todo es muy obvio, pero hay mucho negocio, mucha empresa que ya no cumple eso, que ya el mensaje, cuando expresa, cuando sale al mundo, ya no es acorde a cómo lo ve la gente, ¿vale? A la imagen que da. Y eso es un problema. Es un problema porque te estás metiendo, como decía, por un camino paralelo. Tú te crees que no, incluso tú inviertes mucho, lo cuestionas mucho, te lo trabajas mucho y te dejas ahí una pasta en lo que sea y empiezas a coger un camino paralelo. Cuando yo tenga la expresión de mí misma, cuando yo sea consciente, yo tendré la habilidad de comunicación, yo sabré comunicar a mi gente. En la comunicación, que sería otro tema, hay dos estilos grandes de comunicación, la agresiva, que es esto, incluso lo vemos mucho, ¿no? A mí, la verdad es que no me gusta nada todo este mensaje agresivo, ¿no? Este marketing agresivo. Y la otra parte es la pasiva, que ahora aquí no nos interesa, ¿no? Pero bueno, podría ser también la persona que le da miedo incomodar a su gente, que le da miedo preguntar, que le da miedo, que siente que todo, que invade, ¿no? Una comunicación poco lanzada, pasiva. La de en medio, como habilidad de comunicación, es la asertividad, que lógicamente es la que acompaña a la inteligencia emocional. Es esa habilidad en la que yo soy capaz de decir lo que quiero decir, aunque en algún momento vaya en contra de algo, pero lo digo con consideración, ¿vale? Y lo digo con consideración porque entiendo que pues la otra persona, la otra parte, puede, no estar, puede estar en contra, ¿vale? O puedo atentar contra lo que la otra persona piensa, ¿vale? En la asertividad, como habilidad de comunicación, para mí que bueno, aquí ya nos meteríamos más en marketing y no es lo mismo, pero como habilidad de comunicación sí que cuanto más equilibrada sea la comunicación, quiero decir, cuanto más, al final es una forma de relacionarnos como cualquier otra, y cuanto más asertivo yo sea, más posibilidades voy a tener de conectar, ¿vale? La comunicación agresiva puede servir en determinados, no, tampoco entiendo yo mucho y entiendo que en determinados sectores pueda servir, pero en un porcentaje elevado de la población dura lo que dura. Entonces, bueno, si mi estrategia es que dure lo que dure, ya por otro, es una estrategia, ¿vale? Pero si yo quiero afianzar a mi clientela y la quiero vincular, no me interesa unos luego otros, me interesa crear ese vínculo. Entonces, se trata de tener una relación asertiva en la que yo combine, pues eso, la valentía de decir sí, son qué cosas y tenga fijaos que aquí ya entra la empatía, que vendrá después, pero aquí ya entra la empatía, ¿vale? Y aquí yo en la expresión, en mi manera de comunicar, en mi mensaje, yo seré independiente emocionalmente de lo que haga la gente. Quiero decir, yo tendré, lo podemos llamar mi marca, ¿vale? Ligándolo un poco con el tema de la marca. Yo tengo fortaleza interior porque yo sé cómo soy, yo sé cómo es mi público objetivo también, y a mí, pues lo que haga un poco la gente me da igual. Quiero decir, yo me diferencio en esto y eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Y aquí no dependo, y esto también cuesta mucho. Hay personas a las que les cuesta mucho no hacer lo que hace el resto, ¿vale? Y aquí el hacer lo que tú quieres, fijaos como aquí es estar alineado totalmente al valor que yo tengo. Y si es diferente en algo del resto, pues lo es, pero bueno, es mi marca. Esto cuesta mucho a las personas. De hecho, se nos habla mucho de la marca personal, ¿verdad? De diferenciarnos. Y al final tú ves que mucha gente hace lo mismo. Y tú dices, tanto ser único, tanto diferenciarte. Y al final, ¿dónde está la diferencia? Si tú haces lo que el resto, no te diferencias en nada, ¿vale? Pero fijaos cómo esto es una labor de pensar y de ser muy fiel, por decirlo de alguna manera, a cómo soy yo y a cómo me ve la gente. El cómo me ve la gente es fundamental, ¿vale? Llegaríamos a la tercera, que sería la interpersonal, cuando yo ya me percibo de manera correcta, cuando yo ya tengo la habilidad de comunicación de manera correcta con mi público, pues eso, con mi clientela, con los que vienen a mi tienda, con los que yo quiero captar a través del negocio online y los capto, como dijimos el otro día, los vinculo a través de mis redes sociales, ¿vale? Y hago lo que hay que hacer para vincularlos en redes. Yo ya establezco relaciones, ya sé que es indispensable, pero es que me salen solas, ¿vale? Porque fijaos como para llegar aquí ya las he establecido.
No es que yo me haya metido en un despacho, me haya hecho mi super página web y diga, ahora voy. No, es que lógicamente luego siempre es mejorable, pero es que en la creación de todo esto yo ya lo he creado. ¿Cuántos negocios hay? Y en Instagram hay mucho movimiento. ¿Cuánta marca personal de producto de personas, o sea, de autónomos, uh, que no nacen con grandes webs, ni se meten, ni se gastan una pasta en la web? Ellos saben hacer algo, van creando su comunidad, van generando este vínculo, son perfectamente conscientes de cómo los ven, porque interactúan con la gente, tienen este vínculo y luego a lo mejor hacen la web, ¿vale? Y luego a lo mejor, pues ponen a vender, pero han empezado primero creando este vínculo. Aquí da igual si empiezo por un paso o empiezo por el otro. Pero lo interesante es entender que este vínculo es fundamental. Yo puedo gastarme una pasta en una web, puedo tener la mejor web del mundo y como yo no tenga la habilidad de llegar a la gente, pues lo voy a tener mucho más difícil, ¿vale? Aquí que tengo la empatía, pero es que la he tenido desde el minuto uno. Desde el minuto uno en que yo he entendido que tengo que ver cómo me ven, yo ya me he puesto en el lugar del otro. El otro ya lo he puesto en un lugar importante en mi vida. Es que el otro es muy importante en mi vida. Yo quiero serlo en la suya, pero es que el otro lo es más en la mía. Y cuando yo entiendo que alguien es importante en mi vida, yo le pido opinión, ¿vale? En el minuto uno, porque es importante en mi vida. Fijaos que la empatía, hay un clásico, si ahora os preguntara qué es la empatía, pues me diríais lo que sabemos, ¿no? Que es así, es la capacidad de ponerme en el lugar del otro, y eso es así, pero fijaos que hay un matiz a partir de aquí que lo cambia todo, que es, para mí, que cuando lo veáis ya no lo podréis dejar de ver, pero nos cuesta porque es un clásico de nuestra sociedad, que es la frase de tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí, ¿vale? Y esta frase se asocia con empatía. Y esta frase no es empatía, ¿vale? La empatía es tratar a los demás como les gusta ser tratados a ellos, ¿vale? Porque tratar a los demás como me gusta que me traten a mí es que, no, es lo contrario. Quiero decir, es ponerme en el centro y es creer que mi manera de ver la vida, mis valores, mis gustos y mi todo es lo que le va a gustar a todo el mundo, ¿vale? Yo tengo que tratar a las personas como les gusta que les traten. Yo tengo que tratar a mi cliente, a mi clientela, a mi comunidad, a la gente que me sigue, como le gusta que le traten a ellos. Y si a mí eso a mí no me gusta, en un momento dado me tiene que dar igual, porque es que son ellos los que me hacen a mí. Yo sin ellos no soy nada, ¿vale? Fijaos cómo aquí ya no es mi producto, sino que es el todo de la relación, ¿vale? Si mis clientes, yo toda la vida lo he hecho de una determinada manera, vuelvo al ejemplo al clásico, lo he hecho de una determinada manera y mi clientela me está demandando o yo veo que se me van, porque si se me van, me están demandando que yo lo haga de otra manera. Claro, tengo que hacer esta lectura, pero si a mí la gente se me va, me están pidiendo a gritos que yo haga algo. Y a mí, eso que me piden, a mí no me gusta, yo tengo un problema, ¿vale? Porque a mí me tiene que gustar lo que a mi clientela le gusta, porque mi objetivo es vender, ¿vale? Cuando yo entiendo que tengo que darles y tratarles como a ellos les gusta, cambia todo. Es lo que decíamos el otro día. Preguntar, ¿qué producto echáis de menos? ¿Cómo os gustaría? Pues y la gente te contesta, las personas te contestan. No solo te contestan, sino que están encantadas de formar parte de tus decisiones. Una cosa que genera mucha vinculación es pedir ayuda a la gente. Yo ayudar crea vínculo, pero yo decirle a mi gente, me tenéis que ayudar, necesito vuestra ayuda, eso crea un vínculo mucho más que el otro. Y eso no es tan difícil hacerlo. Es que no diré que es fácil porque parecerá que es muy fácil, pero es que de verdad que no es difícil hacerlo. Pero fijaos cómo para hacer esto tenemos que tener mucha fortaleza, tener muy claro lo que queremos, ¿vale? Dejar al lado nuestras emociones negativas y nuestros miedos. En toda esta historia, el miedo y el pepito grillo puede estar aquí, dando por saco, puede estar. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Ya sabemos que lo tenemos que dejar. Este es el camino, ¿vale? Él seguirá ahí.
¿vale? Con lo cual seré responsable. Y la responsabilidad social quiere decir que yo ya seré responsable de todo mi entorno, de todo lo que rodea a mi comercio, de todos las variables que ahí puedo yo jugar con ellas y pueden intervenir, porque seré consciente, seré responsable de que lo que yo haga tiene repercusión emocional en ellos, igual que lo que ellos hagan en mí, pero entenderé que yo les pregunte, que yo les pida, que yo les cualquier cosa, que yo les conteste a los comentarios, que si tengo a alguien, porque siempre está el que siempre comenta y tal, y sepa algo yo de su vida y yo le pregunte, ¿vale? Porque el otro día decíamos que vemos esto como no humano, pero tampoco es así. Quiero decir, detrás de la pantalla hay personas, pero tenemos que visibilizarla a la persona. Si yo no contesto a ningún comentario o me escriben por la web correos y tardo una semana en contestarlo, ¿dónde está la persona? Lógicamente no está, pero si yo contesto, la persona está, no contesto yo. Y además intento contestar personalizado. El otro día lo decíamos cuando yo envío el paquete a casa. En vez de el paquete, que lo decíamos como emoción del comercio online, que era el factor sorpresa, regalo, ¿no? Llego, aunque lo haya pagado yo, me llega un paquete, es bastante asociada a la emoción a recibo un regalo. La diferencia entre recibir un paquete o recibir un paquete bien envuelto, recibir incluso con una nota escrita a mano, personalizada. Incluso le podemos poner lo que decíamos de que no había los sentidos de la tienda física, que era lo que nos enganchaba, ¿no? El olfato, el tacto, no existen. Los 5 sentidos en el comercio online no existen, pero sí existen cuando yo le envío un paquete a casa. La vista, cómo lo envuelvo, la nota, ¿vale? Incluso le puedo poner olor. Todo esto existe. Fijaos la diferencia, porque yo sé que mi conducta tiene respuesta en el otro, que luego al final se me irá la competencia, nadie se libra de eso. Pero no me digáis que es más difícil que se vaya, ¿vale? Que si yo no contesto, no le contesto a los comentarios o le envío el paquete o también le prometo lo que no voy a cumplir. No le voy a decir que el paquete le va a llegar a los 3 días y va a tardar una semana, porque ahí no estaríamos ajustándonos a la realidad, ¿vale? Yo le aviso, ¿vale? ¿Esto qué me permitirá? Pues tomar decisiones de manera correcta. Yo ya estaré en una plataforma en la que tendré pues el escenario de ver la realidad más objetiva, porque yo a las decisiones, yo que era una persona analítica, ¿no? Que a la hora de tomar decisiones, pros, contras, qué hago, dejo de hacer, yo le habré introducido toda la parte de la inteligencia emocional, ¿vale? De la emoción, con lo cual tendré más información. Esto que hará que tendré una prueba de realidad, seré objetivo, entenderé las cosas como son. Ya no me dará miedo ver cosas que no me gusten. No me dará miedo. Yo tengo que ver las cosas que no me gustan, entender lo que es el optimismo, que será el paso siguiente, lo que se entiende por optimismo. No me da miedo ver las cosas. Yo las quiero ver para mejorarlas, para cambiarlas, para que desaparezcan. Las quiero ver, ¿vale? Y el control del impulso. Yo tendré autocontrol. En todo este proceso yo tenía autocontrol, con lo cual en la toma de decisiones yo también tengo autocontrol. Yo sé que las decisiones que tome va a estar basada no tanto en lo que me apetece y en lo que tengo que hacer, sino en lo que es bueno para mí, ¿vale? Yo sé que es bueno para mí cambiar mi manera de hacer las cosas, ¿vale? Entonces lo haré, ¿vale? Si yo no entiendo que tengo que hacer lo que es bueno para mí, pues ahí me quedo anclado, ¿vale? Pero la inteligencia emocional me dará esta capacidad de hacer, incluso de no anticiparme, por eso habla de control del impulso. Como yo sé lo que es bueno para mí, no lo haré ahora. Quiero decir, a mí se me puede ocurrir hacer una campaña buenísima para Navidad pues, he tenido una idea buenísima, la he contrastado, es genial y la quiero sacar ya. Pero a lo mejor en todo este análisis de la situación conjunta, de las emociones y de tal, pues a lo mejor tengo que esperar pues 3 semanas, 2 semanas, lo haré. No la lanzaré ahora porque es buenísima, ¿vale? El que no, fijaos como el que se que metiera, el que fuera emocional, se metería en su campaña buenísima, porque está orgulloso y es buenísima, y lo es, ¿vale? Y se metería en esa emoción. No la analizaría desde fuera. Yo sé que es buena, pero sé que tengo que esperar 15 días y no pasa nada, ¿vale? Veo la emoción desde fuera. Y esto me llevaría a gestionar el estrés, ¿vale? A ser flexible. Todo esto implica flexibilidad, que la vamos entrenando. Yo tolero el estrés,
No quiere decir que el estrés desaparezca, ¿vale? No va a desaparecer, pero yo sí lo toleraré. ¿Por qué? Porque yo tendré más capacidad para detectar señales que en un momento dado pueden ser algún indicador de que algo me va mal. Hay gente que de repente se da cuenta de que algo, pero dices, es que había señales, lo que no las veías. Si yo de repente la gente siempre ha interactuado conmigo y no interactúa, yo tengo que ver por qué no interactúa. No hagamos como el del vaso medio lleno. Tenemos que ver el vaso medio vacío, que es que antes si no interactuaban, ya no interactúan. ¿Por qué? Y no tengo que tener miedo a preguntar, ¿vale? Y tengo que saber, o sea, tengo que ver qué ha pasado, porque algo ha pasado. Autoengañarme, hacer de avestruz, esconder los ojos y mirar para otro lado, no va a ir alineado a que yo venda, ¿vale? Entonces, yo les pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Y ahí llegamos al optimismo. El optimismo realista es el que lo ve todo, es el que ve el vaso medio lleno y veo vacío, él ve que he perdido, la gente no interactúa, he perdido ventas, las personas antes hacían esto y ahora no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tengo miedo, lo analizo y lo pregunto. ¿Que me he equivocado? Acordaos, ¿no? Del ser emocionalmente inteligente. Aquí, si soy emocional, me meteré en mi decepción y qué desastre, y algo habré hecho mal y tal, y ya te lo decía, ¿no? Incluso la culpa será de ellos, ¿no? Es que se van, y la competencia que es muy buena, y se han ido a la competencia. ¿Qué he hecho yo? Para que se vayan, no lo habré hecho, ¿vale? Y aquí llegaríamos al optimismo realista. Para acabar, estos son los 5 grandes, pues son y cuarto, son los 5 grandes áreas de la inteligencia emocional. Esto el que lo quiera, bueno, aparte de que quedará colgado, si alguno lo quiere, se lo puedo también enviar, que me escriba y me lo diga. Y esto luego lo llevaríamos, que solo paso por encima porque no nos da tiempo, pero sí que 3 puntos de la gestión en el trabajo, ¿vale? Todo esto, hay 3 grandes emociones fuertes que son, soy suficientemente buena, ¿vale? La segunda es, ¿cuánto dependo de los demás? ¿Puedo confiar en ellos? La gente con la que me relaciono para que yo vender, ¿vale? Y la tercera, que es la gran frase de funcionará, ¿vale? Y ahora por encima, 3 pinceladas de cada una de estas, que ya llegaríamos a la emoción fuerte de soy bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. El autodiálogo interno, ¿no? ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi valor? ¿Qué tenía que hacer yo para esto? ¿Vale? Esto es el continuo de si soy buena. La primera es que tengo vergüenza. Seguramente en no querer hacer algo bueno, nuevo, el no querer exponerme de manera digital es porque tenga vergüenza. El caso contrario es el punto opuesto es el de la arrogancia. La persona es excesivo arrogante. ¿Dónde tengo yo la autoconfianza? ¿Vale? ¿Y cómo la trabajo? Lo que hemos dicho aquí, ponerlo en perspectiva, identificar la voz negativa, esa con la que no me tengo que fusionar, ¿vale? Y ¿qué hago yo? Me anticipo. ¿Por qué no me fusiono con eso? La segunda parte era, ¿puedo confiar en la gente? ¿No? ¿Cuánto dependo yo de las personas que me van a ayudar a conseguir mis objetivos? ¿Me fío de verdad de esta gente? ¿Soy desconfiado? El continuo aquí sería este. La persona que depende totalmente de alguien, con lo cual no es inteligente emocional porque no tiene la fortaleza, no se autoconoce y no sabe cuál es su valor ni cómo lo ven, hasta el otro extremo que es el que, pues eso, no puede contar con nadie porque es una independencia total y se convierte en un ser controlador que pues cae en problemas de control emocional. ¿Vale? Y la tercera y última es cómo relaciono mi vida con los demás, ¿no? ¿Cómo es mi relación? Pues haciendo estas 3 cosas, teniendo empatía, fomentando la autonomía, que es lo que hemos trabajado en todo esto, y pensando en el equipo, siempre pensando en los demás, ¿vale? Y aquí hago lo que hemos dicho, cómo gestiono el miedo, que es fundamental, cómo salgo yo de la incertidumbre para tener el control y cómo atenúo los riesgos. Y aquí también sería, pues desde un extremo, que es la persona que evita el cambio, siempre lo he hecho así, ¿verdad? Tiendo a hacer las cosas siempre igual, a el otro extremo que sería también, podría darse un problema, ¿no? El que busca el cambio continuo porque se aburre. Ahí es donde nos situamos nosotros. ¿Y cómo lo haríamos? Pues evitando rumiar, lo que hemos dicho, teniendo a nuestra parte ahí controlada, pero yo seguir haciendo, no fusionándonos con ello y teniendo este optimismo realista y
apoyándonos en la gente. Quiero decir, hay un montón de gente de la que nos podemos ayudar y que nos puede ayudar y no negando esta ayuda, ¿vale? Y al final, pues como 3 mensajes clave para acabar, que todos esos pensamientos negativos son positivos. Quiero decir, es darle la vuelta, es entender que todo esto que me atasca cumple su función, lo que yo tengo que hacer que no me atasque, ¿vale? Y esto es desde mi miedo, mi pensamiento negativo a ¿por qué no interactúa mi competencia? ¿Por qué no interactúa mi comunidad? ¿Qué ha pasado? Eso es positivo y es la lectura que tengo que hacer. Identificar esta parte irracional, que es con esta con la que no nos tenemos que fusionar, que sabemos que funciona, pero es esta parte más primitiva, ¿verdad? La entiendo, pero tampoco le hago demasiado caso. Y tener claro que mejorar la inteligencia hay que tener voluntad de hacerlo. Lógicamente, en cualquier acción humana siempre el primer paso es la voluntad y la práctica, ¿vale? Y con esto acabaríamos el recorrido. Es mucha información, lo sé, es poco tiempo para eso. De todo eso saldrían 1000 dudas, pero quería que entendierais un poco cuál es el mecanismo, sobre todo para no quedarnos anclados en la emoción, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Estamos a vuestra disposición. Un saludo. Gracias, Pues María Jesús. gracias a todos. Gracias, Pedro.